el segundo tallercito, la segunda actividad más que todo. Perfecto. Hasta el día de ayer ya vimos la parte de planificación de una venta, que entendemos que el ir a vender no es solamente mostrarse ante un consumidor final o ante un cliente, sino que tengo que prepararme. Hay toda una previa antes de estar de frente de un cliente o estar atendiendo a un cliente, sea de manera presencial, de manera virtual o por cualquier medio que yo logre atenderlo, ¿sí? Por teléfono, vía web, vía llamada, videollamada, absolutamente cualquier vía. Tengo que prepararme o tengo por lo menos que estar con un mensaje claro, un speech preparado. Cabalmente es entender que cuando yo vendo no solamente tengo que no tengo que hablar y hablar y hablar y no dejar que nuestro cliente hable, más bien yo tengo que sugestionarlo, preguntarle cosas para que él me vaya soltando información, me vaya dando información y yo pueda entender qué es lo que más o menos quiere y ahí dirigir o sugestionar la compra o la venta ya en ese momento, ¿sí? Vamos a volver a ver ese videito cortito que vimos al finalizar la clase anterior, ya, para que, espérenme un ratito, voy a compartir con audio, ahorita que lo compartí con audio, sonido, ahora sí, ya, y veamos este videito para que volvamos a entender lo que es el arte de la persuasión, ¿sí? De cómo yo encamino una decisión para que el cliente quede totalmente satisfecho, pero yo primero entendiendo ya o comprendiendo, escuchando al cliente para saber qué es lo que quiere. Guido. ¿Sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. ¡Qué pena! Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en Gran Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Muy bien. Entonces, esta es la acción que vamos a hacer al final de la clase, que la teníamos que hacer ayer, pero por tiempo la vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Bien, entonces, para avanzar, vamos ahora a ver la parte o el bloque de organización de ventas, donde yo empiezo a organizar mi fuerza de venta, qué tipo de vendedores, dónde voy a vender, a qué canal voy a dirigirme. Acuérdense que la anterior clase vimos cómo planificar mi venta, ¿ya? Las metas de venta, a dónde
primero entender el mercado, entender mi consumidor, entender dónde estoy funcionando. Si yo no entiendo dónde está mi empresa, cuáles son las fortalezas de mi empresa, qué es lo que tiene la competencia, es muy difícil que yo pueda tener éxito, ¿ya? O que yo pueda pelear con todas las herramientas necesarias, no solo disponibles, sino necesarias para poder ir ganando mercado o, por último, ir ganando a los competidores y ir subiendo en participación de mercado. Entonces, una vez habiendo planeado, por lo menos organizado toda la parte de planeación, tengo que empezar a organizar mi venta, ya sabiendo qué territorio o qué canales voy a generar. Un segundo. Ok, una vez yo entiendo los canales a los que voy a dirigirme, entonces empiezo a organizar, ¿sí? Primero, tengo que entender qué es un mercado. A ver, antes de que leamos. Para ustedes, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es un mercado? ¿Qué piensan ustedes que es un mercado? Quiero verlo. ¿Qué es un mercado? ¿Quién se anima a darme una definición de mercado? Un espacio geográfico donde hacen transacciones, donde realizan transacciones comerciales. Donde se realizan transacciones comerciales. Ok, Lourdes. Un mercado es un lugar físico o virtual donde se intercambian bienes y servicios a un precio, ¿cómo se dicen? Se me fue la palabra, pero a un precio determinado o algo así. Precio pactado entre ambas partes. Ok, bien, Marcos Martín. Mercado sería, le dicen, un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores, ya sea de bienes o de servicios, generando así un intercambio. Ya, ok, un proceso, ok, donde interactúan dos o más personas o instituciones, bien. Silvia. Es un espacio físico o virtual donde interactúan ambas partes como vendedor y comprador y se da la transacción de la venta, digamos, el intercambio de productos o servicios. El intercambio. Ok, perfecto. Todos están bien. Todos tienen lógica y todos tienen razón. Ahora vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿sí? ¿Qué se entiende entonces por mercado? Es la unión de compradores y vendedores. Si se dan cuenta, es una unión, no necesariamente en un espacio físico ni virtual, porque puede ser una llamada, pueden ser videollamadas, ¿sí? Puede ser una aplicación, ¿sí? Entonces, puede ser físico, puede ser virtual. De hecho, a veces la aplicación no necesita ni siquiera estar en línea para yo poder comprar, ¿sí? Porque se genera un pedido y ese pedido, una vez tenga línea, una vez tenga internet, recién llega ese pedido. Entonces, en el momento en el que se interactúa, no necesariamente necesita estar conectado. Entonces, es la unión. Eso sí, todos estamos en contexto que es la unión entre compradores y vendedores. Sean 2, 3, 4 o más, pero entre una persona que quiere comprar y una persona que quiere vender. Un producto o servicio. Intercambiar productos o servicios por producto, servicio o dinero, ¿sí? Y quienes se ponen de acuerdo para realizar ese intercambio. Y como decía su compañera, ya se ponen de acuerdo o pactan, ¿sí? El precio o el servicio o el valor, el monto con el que van a realizar ese proceso de intercambio, ¿sí? Y ahora, ¿todos los mercados son iguales? Obviamente que no. Lo mismo que todas las personas no son iguales, ¿no? No fuera tan hermoso el marketing, tan hermosa la venta, si no hubiera tantas diferencias, ¿no? Entre clientes, entre consumidores,
entre canales de distribución, entre empresas, ¿ya? Que eso es lo que hace cabalmente que todos los mercados sean distintos. Y no solamente que todos los mercados hablando de canales de distribución, sino hablando de ciudades, hablando de países. Todos los mercados tienen sus particularidades y son distintos. Es por esto que es muy importante analizar el mercado. Sí, ya lo vimos en las clases anteriores, donde es muy importante entender distintas variables del mercado. Hablamos de las 4C, ya, donde yo empiezo a analizar qué competencia tengo, cuál es mi consumidor, cuáles son mis clientes. Entonces empiezo a interactuar o a sacar información. Y ahora lo que tengo que hacer es decidir hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, ahora, más hablando de marketing, hablamos que en el marketing, el mercado ya siempre está cambiando. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos este módulo, yo les dije, y eso lo sabemos, que han habido 3 fases dentro de la interacción que tiene la venta con el marketing y el consumidor final o el mercado, ¿sí? Donde primero estaba enfocado a la venta, a la producción, luego enfocado al área, al departamento de ventas, a ser mucho más profesional el departamento de ventas, y ahora nos tenemos que enfocar al mercado, y el mercado cambia constantemente. Entonces, ¿qué está cambiando? Eso tenemos que entender. Un mercado no puede seguir igual por muchos años, por mucho tiempo, porque si no nos podemos adaptar, es muy probable o que bajemos demasiado las ventas o que muramos, ¿ya? Y lo que hay que entender es cómo afectan los cambios al cliente. Miren, ustedes están cabalmente en una etapa, y estamos ahora en una etapa, donde las empresas, ¿ya? Y donde yo tengo el gusto y el orgullo de haber estado o de estar ahorita en una empresa que ha logrado sobrellevar de muy buena manera ya la pandemia. O sea, realmente pasar una pandemia con todas las cosas que han pasado, las restricciones que hemos tenido, las complicaciones que se han tenido, nos hace cambiar el chip, nos hace entender que el mercado nunca va a funcionar igual. Ya que si bien uno puede decir, sí, mi mercado es distinto, puedo hacer lo mismo muchas veces o puedo hacer lo mismo muchos meses, ya, pero entender que algo como una pandemia, como este virus, que no solamente ha sido el virus de salud lo que nos ha afectado, sino ya la idiosincrasia de la gente, el estrés de la gente que no sabía si comprar más producto o realmente comprar como para tener un año de alacena. Entonces, todo eso se movió cabalmente para entender que los cambios afectan, cualquier cambio que pase en el entorno puede afectar la decisión del cliente. Y no solo hablamos de cosas como pandemia, sino hablamos de cosas muy básicas como cambios de clima, ¿sí? Como vientos fuertes, como heladas, ya algo que no podemos nosotros controlar, porque temas políticos, sociales, socioeconómicos, esos son problemas un poco más pesados, ya más de fondo, que igual impactan. Entonces, importante entender si el modo de comprar va a afectar a mi cliente o van a afectar a mi consumidor. Luego, ¿qué impacto podría tener en los productos y servicios de mi empresa? ¿Sí? Entonces, es importante porque dice, si el índice de cambio dentro de la empresa es menor al índice de cambio del entorno, su final es próximo. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que yo les dije, no me acuerdo si fue la anterior o hace 2 clases, que si ustedes todos los días hacen las mismas cosas, no piensen tener nuevos resultados o resultados distintos, ¿ya? Porque se hace tan repetitivo y no cambio, y va a haber un momento en que el mercado está cambiando, pero si yo no cambio, voy a tener un final pronto. Y eso es lo que quiere decir acá. Yo tengo que ir adaptándome a lo que el mercado me dice, a lo que me está dando luces que algo está cambiando, mi cliente está cambiando en su modo de pensar.
¿ok? Entonces, ya tenemos que entender esta gestión de marketing hacia el mercado en 4 etapas, ¿ya? Y acuérdense que les dije y se los repito, siempre es información lo más importante que tienen que tener ustedes para poder tomar decisiones, ¿ya? Por eso es que el primer punto es conocimiento. Ustedes tienen que saber muy bien dónde están jugando, con quiénes están jugando, en qué terreno están jugando, a qué precio están jugando, ya todas las condiciones del mercado. Luego de tener el conocimiento, después, se eligen las estrategias a seguir, se eligen los rumbos, hacia dónde voy a dirigirme, qué voy a hacer. Después implemento y lo más importante es el feedback, el control, cómo me ha ido, realmente cumplido mi objetivo, qué me ha faltado o qué realmente he hecho bien para repetirlo, ¿sí? Para replicarlo meses después o gestiones próximas, ¿ok? Entonces entendamos que el mercado se divide en 3 grandes tipos de mercado, ¿ya? Que ya lo hemos hablado en el inicio, ¿no? Los mercados de bienes de consumo, que son productos que tienen un fin al consumidor final directo, ya que yo los compro para consumirlos o para que consuma mi entorno, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, mis colegas, mis compañeros. Entonces yo compro para ser consumido directamente, ¿ok? Ahora, los bienes industriales, ya, o el mercado de bienes industriales, es cuando yo tengo o va a haber un proceso de transformación de ese producto, ¿sí? Yo vendo insumos para empresas, yo vendo empaques para empresas que transforman y hacen ya un producto final. Yo vendo insumos alimenticios para que se generen recetas finales. Yo vendo fierro para construcción, vendo acero, vendo, no sé, vendo estuco, vendo todo lo que pueda vender para algo. Sí, esos son bienes industriales, o vendo repuestos para maquinaria, ¿sí? Y el mercado de servicios, que sabemos que son todos los bienes intangibles, donde yo ofrezco servicios, no son bienes tangibles, ¿ok? En los bienes de consumo existen una amplia gama de productos con fuerte renovación de existencia. Se utilizan en su mayoría en distintos canales de distribución, fuerte competencia en sectores. Hay ahora ya una fuerte implantación, o sea, hay muchas empresas multinacionales, como hablábamos. ¿Por qué nos enfocamos ahora al mercado? Porque también la globalización ya de hace muchos años atrás, pero ahora con más fuerza, con la apertura de todo lo que es el espacio digital, o sea, todo lo que es el marketing online, ya podemos comprar donde sea. Entonces las multinacionales, de hecho algunas multinacionales no necesitan ni siquiera que estar físicamente acá, pero sí poder ofrecernos productos de afuera y nosotros poder comprarlos, ¿sí? Y recibir aquí en Bolivia. Entonces políticas de marketing muy desarrolladas para una mayor y mejor comercialización. O sea que tenemos que reinventarnos cada vez, entender que si nosotros no nos actualizamos podemos morir. Ya si nosotros no actualizamos nuestro mensaje, no actualizamos nuestro modo de comunicar, es muy probable también que después no me entiendan, ¿ya? O no pueda, o no llegue a mi consumidor final como yo necesito, ¿ya? Mi mercado es agresivo, hay fuerte competitividad, dado que hay mucha competencia, ¿ya? Y mayor protagonismo ha adquirido la distribución sobre la fabricación. Por eso es que es importante este módulo, porque en los bienes de consumo la distribución es un factor clave para poder tener un buen desempeño de la marca, ¿ya? Y aquí en los bienes de consumo, entendemos que es de un consumo inmediato y consumo duradero, ¿ok? Bien, denme un segundito, por favor. Los bienes industriales
ya como hablábamos, es para elaboración de otros bienes, ya son productos más profesionalizados. Aquí se necesita una estructura de ventas un poco más especializada, ¿sí? Porque ya vendo insumos para otras empresas, para que otras empresas hagan transformación, ¿sí? El proceso de comercialización mayormente es un poco más largo, un poco más complejo. A veces no, o la mayoría de las veces más bien, no interactúo solo con una persona, sino con varias personas dentro de la empresa, porque a veces son ventas un poco más técnicas, si son equipos grandes o son equipos muy de complejo manejo. ¿Ok? El mercado requiere grandes conocimientos técnicos y a la vez comerciales. La utilización de canales cortos de distribución en la mayoría de los casos. ¿Por qué son canales cortos? Porque se necesita asistencia, no solo asistencia técnica después de la compra, sino hacer visitas presenciales, directas, para poder entender qué es lo que necesitan y lo que yo estoy vendiendo realmente les va a servir, por ejemplo, para su fórmula o para la construcción de un X edificio que están teniendo o para la instalación de las redes en un edificio o en un condominio y ver si yo como proveedor realmente puedo satisfacer esa necesidad que ellos tienen. Ya hay una fuerte correlación con la demanda derivada, ya que su comercialización dependerá de la demanda que pueda darse para determinados sectores. Por ejemplo, podemos citar el vidrio y su dependencia con la construcción de vivienda y oficinas. ¿Okay? Productos que generalmente llevan un proceso de fabricación y ciclo de vida largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van obviamente hacia empresas que tienen procesos de fabricación y depende en qué fase del proceso también esté y la vida útil que tengamos. ¿Ok? Hay menor utilización de las diferentes estrategias de marketing y los planes de viabilidad y la necesidad de fuertes inversiones de investigación y de desarrollo. Esto porque como estoy vendiendo la empresa que hace o que van a hacer una transformación, entonces yo necesito ir mejorando, ir innovando, porque probablemente el insumo que yo ofrezco ahora necesita tener menos cantidad de, no sé, de ácido, de pH, de, no sé, los colores no son exactamente los que necesita la empresa y tengo que ir adaptándome o adecuando mi producto. Entonces son más especializados. ¿Ok? Servicios, el mercado de servicios, dan mayor protagonismo al concepto de calidad. ¿Sí? Los servicios no pueden almacenarse, ya, porque obviamente son bienes intangibles. Difícilmente existen dos servicios totalmente iguales. Pueden haber servicios parecidos, pero no totalmente iguales. Por ejemplo, un servicio, y siempre se los digo, un servicio que puede ser idéntico en la parte externa, pero muy distinto al utilizarlo. Por ejemplo, cuando ustedes suben al micro de la línea 72, la voltera del segundo anillo. Suben y empiezan a dar las vueltas ya hoy día. Y suben mañana. Y resulta que suben exactamente al mismo micro, ya, pero no lo está manejando la misma persona. Entonces, el servicio como tal de, digamos, la comodidad, no digo si buena o mala, pero la limpieza, el olor, todo lo que está dentro, ya, es un servicio, porque está diciendo, ok, el micro está limpio, tiene alcohol en gel, no sé, cuando uno se sienta, las butacas, los asientos, son medianamente cómodos, no tienen todos unos fierros por ahí, que más es lo que me raspan que lo que me tranquilizan o lo que estoy cómodo. Entonces, ok, ese servicio es exactamente el mismo. Pero resulta que la persona que conduce el primer día es una persona tranquila, que frena donde tiene que frenar, respeta las leyes de tránsito, pero el segundo o la siguiente vez que suben es un atronado, un alocado, y resulta que igual está atrasado para marcar su tarjeta o el PIN que tienen al marcar por los lugares, y ni siquiera tiene que decirles nada, pero empieza a correr, frenar, pasarse en rojo, y ya
todo lo bonito o todo lo demás del servicio que habían tenido exactamente en el mismo lugar, les da una experiencia totalmente distinta, ¿sí? Y a eso va el servicio. No es solamente el lugar ni la persona, sino el servicio es todo un conjunto de elementos que generan un servicio. Por eso es que cuando uno habla, vender servicios, sí, o sea, yo te vendo un buen servicio y listo, y me olvido. Vender servicio es más complicado que vender bienes tangibles, porque el bien tangible yo le puedo decir, probalo, tocalo, olelo, míralo, ¿sí? En cambio, un servicio es, tenés que probarlo, tenés que usarlo, ¿ya? Para que diga, ok, perfecto, sí, me gustó, ¿sí? Y ahí es donde viene cabalmente ¿se acuerdan? Esta séptima P, donde hay personas que me dicen, sí, yo lo usé, sí, yo fui, conviene, te tratan bien, en ese hotel realmente te cumplen lo que dicen. Entonces ahí yo necesito un poco más de información de otras personas que hayan utilizado ese servicio. Entonces es importante que sienten la aplicación de diferentes variables del marketing, como vimos, las 4P, ya hay las variantes que no hablan de tanto el producto, sino el servicio, entonces se empiezan a dar variantes en los mismos esquemas de marketing aplicado a servicio. El factor humano es el protagonista principal, aunque querramos deshumanizar o robotizar un servicio, nunca va a ser lo mismo, ya no sé hasta cuándo, por ahí ya ni siquiera nosotros podamos entender lo que viene más adelante, pero por lo menos hasta ahora el factor humano es un factor determinante para que un servicio nos logre complacer a totalidad. ¿Sí? Dicen ahora que las aplicaciones cada vez son más smart, son más, ¿cómo se dice?, más intuitivas, ¿sí? De hecho, hay aplicaciones como una, por ejemplo, que estamos nosotros empezando a implementar en Industrias Venado. Es muy interesante porque maneja tanta información y además tiene inteligencia artificial que empieza a tomar distintos datos, a procesarlos. Mientras uno más utiliza la aplicación, entiende dónde uno entra, qué tipo de gráficos, qué tipo de información es la que más uno visita y le va dando insights, le va dando frases o elementos donde va englobando información y le va dando hasta resultados en texto de lo que puede, lo que te dice el gráfico. O sea, realmente es muy interesante, pero no deja de ser algo que no es personal. No deja de ser una persona que está diciendo, mira, aquí ahí está subiendo las ventas en tal categoría, es mejor, sí, o mira, en tal región se puede potenciar tal producto porque el año pasado estaba mejor y ahora ha tenido un bajón, ¿me entiendes? Esa humanización por el momento no se tiene que perder, ¿ok? El valor añadido es que la marca es el diferencial del bien, ¿sí? Aquí es donde hablamos del valor de la marca. ¿Por qué pago más por un producto que físicamente es idéntico, ¿ya? Pero la marca hace que valga mucho más? Y hablamos de los relojes, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué diferencia puede tener? Voy a poner un claro ejemplo. Si yo me coloco un Rolex y en la otra mano me coloco un Citizen, ¿sí? Los dos originales, ya un Citizen me cuesta 150, $200, pongámosle $200, ya, pero un Rolex me cuesta $2,000, ya. Y estoy hablando de algo simple, ¿no? Ni siquiera algo muy descomunal. Entonces, la diferencia en precios es tremenda. ¿Por qué? Porque lo que viene por detrás del producto físico es todo lo que ha generado. Huddle up, everybody. It's time. Y ese valor de marca es lo que hace subir el precio, ¿ok? Y no solamente, como digo, es el producto, ahí viene un montón de cosas por detrás donde el servicio es algo que añade valor a la marca.
Y el desarrollo puede llegar a sustituir en una balanza de pagos de un determinado país y la carencia de materias primas. Esto quiere decir que, obviamente, el tener gente o humanos, personas que muevan esto, hace que el país mejore en todo, ¿sí? Y, obviamente, carencia de material. Tipos de mercado según oferta y demanda, ¿sí? Aquí solamente, y ustedes ya han visto esto, es entender si en un mercado hay en este eje compradores, en este eje vendedores, y entender si hay uno, dos, qué tipo de mercado, o en qué tipo de mercado funciona. Si hay un solo comprador y un solo vendedor, es un monopolio bilateral. Vale decir que, ok, yo soy el único proveedor y tengo un solo comprador. ¿Ya? Una situación que se da, creo que jamás, no sé, por lo menos ahora. Un monopolio parcial es cuando hay un solo vendedor, ya, pero muy pocos compradores. Aquí en algunos casos sí puede haber. Bueno, y de ahí están el monopolio regular, que es un solo vendedor y muchos compradores, cuando solo hay una empresa que tiene un determinado producto o servicio, ya, y hay muchos compradores. Y bueno, y se va generando. Mayormente lo que más hay en el mercado y a donde tenemos siempre que abocarnos y entender y poder funcionar de manera marketera, ya es donde estamos en el oligopolio, oligopsomio y la competencia perfecta, donde hay o pocos vendedores, muchos vendedores, o sea, hay mucha oferta o medianamente oferta y marcas, ya, y donde sí hay muchos compradores o en algunos casos algunos pocos compradores, pero donde sí hay interacción de competencia e interacción de clientes o consumidores, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde existen las diferencias, donde existe que yo como vendedor quiero generar la venta de la manera más efectiva y yo como comprador quiero comprar el producto que más me convenga. Entonces tengo opción de elegir. Aquí pongo las categorías de mercado, ¿ya? Para que ustedes les dejo esta información. Competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio, para que ustedes lo puedan leer. Eso solamente se los dejo porque hablar sobre esto es mucha teoría, lo que queremos más que todo es aplicar. Y ahí es lo que vamos a ver en el trabajito. Ahora es más hablando de o sea, viendo los temas que vimos en las clases pasadas, pero esto se los dejo como información para ustedes. Entonces ya con eso entendemos, bueno, vamos entendiendo a qué mercado me voy a dirigir, ¿sí? Con eso voy a buscar mi fuerza de venta. Voy a organizar y voy a empezar a buscar mi fuerza de venta. Ahora, algo clave en la empresa, y ahora vamos a ver un videito, les pido por favor su atención a todos, que se llama adaptación. ¿Ya? La adaptación en una empresa o la adaptación a un mercado es clave. Yo les dije, y se los vuelvo a repetir y siempre se los voy a repetir, que si nosotros no logramos adaptarnos a un mercado, adaptarnos a un cliente, a un tipo de cliente o consumidor, segundo, sostener la venta en el tiempo o sostener a ese cliente en el tiempo. Ahora, si nosotros trabajamos en una empresa, también tenemos que adaptar a las políticas, a los requerimientos que quiera la empresa, pero siempre desde una visión marketera. O sea, que si nosotros nos adaptamos, también tienen que ver que las otras personas podrían adaptarse. Entonces, tiene que ser cuando ustedes empiecen a trabajar, se tienen que adaptar a las políticas generales de una empresa, pero no necesariamente a todo el equipo, porque ustedes también tienen que tener su modo de funcionar en el mercado, ¿ya? Entonces,
Lo importante de la adaptación es eso, y quiero que veamos este video para que ustedes entiendan de lo que yo les estoy hablando. Entonces, tiempo en que los pingüinos gobernaban muchos lugares dentro del mar de las organizaciones. Estos pingüinos no siempre eran inteligentes y no siempre eran populares, pero siempre mantenían el control. Esta junta va a empezar. Muchas organizaciones se parecían mucho a ellos. Los ejecutivos principales y los gerentes usaban sus trajes característicos de pingüinos, mientras que los pájaros trabajadores vestían atuendos que reflejaban sus cargos y su estilo de vida. Se daban cursos sobre cómo se podrían parecer a los pingüinos. Los pájaros que aspiraban a subir en la escala del poder eran estimulados a parecerse a los pingüinos lo más posible. Los pingüinos más viejos adoptaban a los más jóvenes y los tomaban bajo sus alas para enseñarles cómo tener éxito. Otros pájaros nunca podían alcanzar las posiciones importantes. Era evidente que los pingüinos se sentían muy cómodos al interactuar entre ellos mismos. Los pingüinos habían podido dominar los retos y peligros de su entorno. Estaban muy confiados a su modo de pingüinos. Su mundo era ordenado, predecible y seguro. Pero sucedió una vez en que las cosas empezaron a cambiar en la tierra de los pingüinos cuando otros pájaros llegaron a colaborar con ellos. Entre los recién llegados estaba Pedro Pavo Real. ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Él era un pájaro brillante lleno de color y muy amistoso. Mucho gusto. ¿Cómo van las cosas? Bien. Me da mucho gusto estar aquí. Él era creativo, tenía imaginación y al mismo tiempo era práctico y sensato. Los pingüinos estaban fascinados con las posibilidades que tenía. Ellos pensaban que tenía un verdadero potencial de pingüino. Pedro aspiraba a alcanzar un futuro de estatus, riqueza y pertenencia que daba estar en una empresa grande y poderosa. Él tenía la seguridad de que su futuro sería luminoso en esta nueva tierra. ¿Pedro Pavo Real? Pedro trabajaba duro para ganarse su sueldo y para demostrar que merecía estar en la tierra de los pingüinos. Espera un momento. Hola, ¿qué tal? Pero a medida que pasaba el tiempo, Pedro empezó a tener problemas. Algunos pingüinos empezaron a decir que su voz de Pavo Real era demasiado fuerte. ¿Hay alguien en la puerta? Y también decían que las plumas que vestía eran demasiado llamativas. ¿Puedo ayudar? Dos de los pingüinos lo llamaron aparte y le dijeron: Pedro, nos gusta tu trabajo, pero algunos de los otros pingüinos no se sienten cómodos contigo. ¿Por qué no te pones este traje de pingüino para que te veas más como nosotros? Bueno, trataré. No me queda. Me aprieta, está incómodo. ¿Así no puedo trabajar? Bueno, ¿y no podrías bajar un poco la voz para que sonara más como la de nosotros? ¿Qué tiene de malo el modo en que yo soy? ¿No es más importante lo que hago que mis plumas y mi voz? ¿Por qué tengo que cambiar? Así es como son las cosas aquí. Él creía que las intenciones de ellos eran buenas, pero lo que le dijeron no había lastimado. Él se sentía confundido y herido y decidió contarle sus penas a los otros pájaros nuevos. Juan Azulejo se quejaba de que a él también lo criticaban. Oigan, tengo una idea. Él brincaba de un lado a otro de la organización, provocando gran actividad con sus ideas interminables. ¿Y qué tal si...? Pero en el proceso, había violado el orden jerárquico de los pingüinos. Oiga, ¿por qué no? Y había interferido en su cadena de mando. Ay, es muy difícil lograr que se haga algo aquí. La historia de Elena Halcón era muy parecida. Era inteligente, ambiciosa y era muy hábil. ¡Aquí voy!
Era muy productiva, pero su naturaleza de halcón hacía que el alto mando se sintiera incómodo. Nunca hacen comentarios sobre mi trabajo, solo se quejan de mi agresividad. A Sara Cisne también la criticaban, pero del modo opuesto. Ahora vamos a pasar a la discusión. ¿Mauricio? Yo opino que el mercado podrá resistir. Los pingüinos decían que ella era un poco blanda. En el pasado. Sara Cisne tenía muchas ideas, pero hablaba tan quedito que los pingüinos nunca le hacían caso. ¡Oigan! ¿Ricardo? Mi investigación muestra que los analistas considerarán todas las posibilidades ¡Aquí estoy! independientemente de las consecuencias competitivas de lo que... Esta junta ha terminado. Oh, no vale la pena. Las cosas fueron empeorando con el tiempo para Pedro Pavo Real y para sus colegas. Realmente estos pájaros son diferentes. ¡Hola! Ay, perdón. Tienes razón, no tienen nada que hacer aquí. Hola, ¿cómo les va? No estoy de acuerdo, a mí me caen bien. Son como un soplo de aire fresco. Quizás podríamos empezar a usar algunas ideas nuevas y otras perspectivas. Bueno, yo no sé. Creo que eso es ir muy lejos. Los pingüinos estaban en un dilema. ¿Qué tanta diversidad podían tolerar en su tierra sin destruir su orgullosa cultura? ¿Por qué cambiar el estilo que los había hecho grandes? Pedro y sus amigos también estaban en un dilema. ¿Qué tanto deberían tratar de cambiar para ser aceptados? ¿Qué precio tendrían que estar dispuestos a pagar por el éxito? Algunos de los nuevos pájaros hicieron todo lo posible para verse y actuar como pingüinos. Otros trataron de cambiar la cultura en lugar de que la cultura los cambiara a ellos. Y otros se dieron por vencidos. Pensaron que no había esperanza. Todos luchaban contra la situación, pero parecía que no había ningún remedio. ¡Habla Pedro Pavo Real! ¿Recibió su Frustrado pedido? y desanimado, Pedro decidió encerrarse en sí mismo tanto como fuera posible. Llámeme si le puedo ayudar en algo. Un día, a lo lejos, vio algo que le pareció muy extraño. ¡Lobos! Esos pingüinos van a ser una presa muy fácil. Sí, son lentos y burocráticos. Tienen un modo muy viejo de trabajar. No pueden volar, nunca nos verán llegar. Pedro fue volando a avisar a los pingüinos. ¡Oigan todos! La tierra de los pingüinos está en peligro. Vi lobos en la puerta y vienen hacia acá. ¿De veras? Estás equivocado. Nunca ha habido lobos en nuestro territorio. Los vi con mis propios ojos. Bueno, puede ser. Tendremos que formar un comité y... No tenemos tiempo para eso. ¡Míralo tú! Él tiene razón. Y están terriblemente cerca. Tenemos que hacer algo de inmediato. Los pájaros se pusieron de acuerdo e hicieron un plan para atrapar a los lobos y corrieron dispuestos a la acción. Pedro Pavo Real se colocó en lo alto de una colina. Sara Cisne, que sabía que todos la veían como débil y suave, se presentó como señuelo. Juan Azulejo, sin hacerle caso al protocolo, hizo sonar la alarma para llamar a todos. Elena Halcón se elevó por los aires para coordinar los movimientos de todos. ¡A la colina! ¡A la colina! ¡A la colina! ¡Vamos todos a la colina! Muy bien, Sara, te toca a ti. ¡Yujú! ¡Ahora todos juntos! ¡Más fuerte, compañeros! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Los pingüinos miraron a Pedro Pavo Real y a sus amigos con un nuevo sentimiento. Se habían dado cuenta que todo lo que habían criticado de ellos los había ayudado a salvarlos y a salvar a su tierra.
Se dieron cuenta de que su mundo estaba cambiando y de que habría más peligros en el futuro. También se dieron cuenta de que debían encontrar un mejor modo de trabajar juntos. No iba a ser fácil. Tenían todavía mucho que aprender unos de los otros. No había otra alternativa. De esto dependía su futuro. ¡Qué bonita corbata! Muy bien, muy bien. Bueno, ese es un videito para entender lo que es la adaptación, como nosotros tenemos que adaptarnos a la empresa, pero también el entorno tiene que ir adaptándose y generar un ambiente de trabajo, por lo menos donde yo tenga mi punto de vista, donde yo haga valer mi punto de vista y podamos trabajar en equipo. Eso es lo clave, ¿ya? Ceder y también dejar o hacer que otras personas vayan cediendo para generar un buen ambiente. Bien, entonces, si hablamos de la fuerza de venta, entonces entendamos que la fuerza de venta es un equipo, un grupo, pero que conforma un equipo de vendedores de una empresa, ¿sí? Es una forma de comunicación interpersonal en la que se produce una comunicación oral en doble sentido entre un vendedor y un comprador, ¿sí? Este equipo es el que va al mercado e interactúa con los clientes o consumidores, ¿sí? Puede ser que vaya al mercado, interactúa con intermediarios o también con consumidores finales. ¿Cuáles son las funciones principales de la fuerza de venta? Informar, persuadir, ya desarrollar actitudes, o sea, representar, crear una imagen, son la cara de la empresa. Por eso que dice, el vendedor es la cara de la empresa. Si el vendedor va con una cara de enojo, de aburrimiento, de desgano, eso es lo que refleja la imagen de la empresa, ¿ok? Presta un servicio, acuérdense lo que dije, que el que no vende para servir, no sirve para vender, ¿sí? Lo que hace el vendedor es prestar un servicio, independientemente para quién trabaja, y captar y transmitir cambios en el mercado. Cuando yo trabajo, y Dios mediante, ustedes poco a poco van a ir trabajando en el área de ventas, marketing, ya, las personas que están en el mercado, sean los vendedores. Mansión Auto es un curso completo, comprende 4 niveles ingleses. Sean los dentro de la empresa, o sea, traer información valiosa, sí, nuevos movimientos, cambios de imagen, todo lo que esté pasando en la empresa, porque esa información no la podemos tener todos los días nosotros, porque no vamos a estar todos los días en la calle, pero ellos sí están todos los días en la calle y en todos los lugares, ¿sí? No podemos ser omnipotentes y omnipresentes nosotros. Entonces tenemos que saber cómo sacar la información a estas personas. ¿Qué características tiene que tener? ¿Sí? Por ejemplo, tener flexibilidad. Las ventajas que nos da el tener esta fuerza de venta es que nos hace tener una flexibilidad en el mercado, una comunicación directa, ¿sí? Para poder entender con esos vendedores cuál es la duda que tienen nuestros clientes, qué es lo que se necesita, seleccionar bien mi target, y es el potencial o lo más importante para cerrar las ventas, ¿sí? Si yo no tengo un buen equipo de venta, obviamente el cierre del ciclo de la venta va a ser muy difícil. Ahora, ¿qué inconvenientes también puede tener? ¿Sí? Es un alcance limitado, porque al yo tener una fuerza de venta personal, gente, ¿sí? Tengo un alcance limitado, porque las personas no pueden visitar 300 clientes al día, aunque yo lo quisiera, aunque yo podría llegar a vender las unidades porque tengo una capacidad, o la gente que tengo no logra llegar. Entonces tiene un alcance limitado. El costo es elevado
porque no solamente es lo que yo le pague mensualmente, sino pagarle bono de transporte, herramientas, equipo, movilidad y toda la serie de costos que incluyen el tener una fuerza de venta. Y además, exigencias de adiestramiento y formación. Eso quiere decir que yo, igual a esas personas, tengo que formarlas, ¿sí? Tengo que explicarle, tengo que enseñarle, tiene que tener su proceso de inducción dentro de la empresa. Entonces, tiene un tiempo, ya exige un tiempo, exige un esfuerzo de otra persona para poder adiestrar a esa fuerza. Entonces, serían los inconvenientes, pero tiene muchas ventajas, las cuales hay que potenciar, ¿ok? ¿Y cuál es la importancia? Ya la derivada de las propias funciones, ¿sí? Porque es importante tener información, saber que esa persona puede persuadir y que va a prestar un buen servicio, ya depende de la situación competitiva y del nivel de demanda, la importancia. Por ejemplo, cuando la competencia es reducida y la demanda es elevada, ya la importancia no es mucha, ¿sí? Porque no hay mucha competencia, ¿ya? Y hay mucha demanda, o sea, muchos quieren el producto. Entonces, cuando hay escasez de algún producto y nosotros tenemos ese producto, entonces los consumidores o los clientes me van a comprar. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es ser muy efectivo. Pero cuando la competencia es intensa, cuando hay muchos competidores, y además de eso no solo compito con competidores formales, sino con competidores informales, es sumamente importante, porque ahí sí juegan muchos factores en cancha, ¿no? No solamente la capacidad de los vendedores, sino los recursos que yo tenga de distinta índole dentro de la empresa, o los recursos que yo le dé a la fuerza de venta. Y en general es más importante o más capacitada, más especializada en mercados industriales, ¿sí? En mercados industriales se tiene que capacitar más tiempo de capacitación y además una capacitación mucho más especializada. Ok, la organización de mi fuerza puedo tenerla de acuerdo a 4 factores, ¿sí? Ya, digamos, ustedes ya son encargados de venta y tienen que organizar a su equipo. ¿Cómo lo van a organizar? Lo van a organizar que ellos vendan donde sea, que ellos vayan, ok, salgan y agarren lo que sea, donde sea, el micro que sea, y botan ahí los clientes y que se agarren el que puedan. No, de alguna manera tengo que ubicarlos, porque si no, primero, que no van a saber dónde ir, no van a saber cuánto traer de venta, no van a saber a qué zona o clientes visitar. Entonces los ordeno y hay que ver cómo es la mejor manera de ordenar. No hay una receta perfecta para todas las empresas, sino que cada empresa se tiene que ir adaptando a el tipo de producto o tipo de categorías de producto y tipo de distribución que haga para poder generar esta organización o este orden de cómo van a ir a vender o cómo los voy a ordenar según la fuerza de ventas que tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero determino si voy a hacer por territorio. Ok, digamos, yo tengo a Santa Cruz, la divido en 4. Entonces, cada vendedor va a ver un cuadrante. Tengo 4 vendedores, cada uno me ve un cuadrante. Listo, ya los ubiqué por territorio. Y me van a vender a todos los que estén ubicados dentro de ese territorio, pero no pueden invadir territorio. Perfecto, entonces ese es un modo de ordenamiento de la fuerza de venta. Otro es por producto. Ok, un bloque de venta, digamos, esos mismos 4, ¿sí? Pero yo vendo 4 tipos de productos. Vendo productos de limpieza, productos de bebida, productos electrodomésticos y productos, no sé, de cuidado de la piel. Entonces, cada vendedor va a vender un tipo de producto y van a todos los clientes de Santa Cruz. Entonces, ya lo divido por producto. Otra es por mercado, ¿sí? Por tipos de mercado o canales, ¿sí?
Ok, yo digo que vos, o sea, son 4, ¿ya? Uno me va a atender provincia, otro me va a atender supermercado, otro me va a atender mercados mayoristas y minoristas, y otro me va a atender tiendas de barrio y micromercados. Perfecto, entonces ya los ordeno de esa manera, por tipo de mercado o por canales de distribución, ¿sí? Y la última es por la complejidad de la venta. Puede ser, en algunos casos, por ejemplo, Opal vende, aparte de vender bebidas alcohólicas y snacks, también vende línea blanca. Entonces, yo no puedo, o es muy difícil, que tenga un solo vendedor para vender todo el catálogo de Opal. O sea, hablo de que me venda bebida, me venda snacks y además me venda equipos electrónicos, heladera, freezer, toda esa línea que tiene de línea blanca. Entonces, es complicado. La complejidad es distinta, ¿sí? El tipo de venta es distinto. Entonces, ahí ya empiezo a sectorizar. Ok, una persona me va a vender esta categoría o esta línea de productos porque es un especialista en línea blanca, tiene experiencia anteriormente en otra empresa de esto y, ok, tiene conocimiento de electrónica. Ok, perfecto. Pero la otra persona que tiene conocimiento en venta de bebidas en otras empresas, trabajo en CBN, qué sé yo, a él lo pongo a vender solo y únicamente bebidas alcohólicas. Entonces empiezo a ordenar por la complejidad de la venta. ¿Ok? De ahí empiezo con el proceso. Ok, yo ya sé más o menos cómo voy a ordenar a mi fuerza de venta y si quiero reclutar, ¿ya? Digamos que yo necesite 4, pero tengo 2 vendedores. Pero necesito 4 porque tengo que llenar los 4 cuadrantes. 2 personas no me da para atender todo Santa Cruz. Entonces empiezo con el proceso de reclutamiento, ¿sí? Y selección. Ok, ¿cómo hago? Con el reclutamiento empiezo a buscar de dónde. Veo si voy a buscar o encontrar gente interna dentro de mi empresa o voy a buscar de afuera. ¿Qué tipo de fuentes externas puedo tener? Anuncios de prensa, recomendación, amigos, conocidos de empleados, agencias de empleo y bueno, y hay un montón. Ahora por la web también hay plataformas especializadas donde yo voy dando los lineamientos de tipo de conocimiento, características que yo necesito de una persona y me pueden ir armando un bloque de personas que vayan con ese perfil que yo necesito. ¿Ya? Luego de eso, selecciono, ¿ya? Veo qué tipo de formulario, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer de psicotécnico o si voy a subcontratar a una empresa que me va a hacer todo este proceso y me va a dar ya las mejores opciones y ahí ya yo haría solamente una entrevista final o prefinal para poder tener a la persona, ¿sí? Luego de seleccionarla y contratarla, tengo que formarla, ¿sí? ¿Cómo la formo? Teoría y práctica. Para la venta no puedo solamente formar con teoría, ¿ya? Tiene que ir al mercado, tiene que ir a la cancha, estar en los puntos de venta y empezar a gestionar una venta, ¿sí? Mayormente lo que se hace es que hagan sombra a otros vendedores, o sea, que se vayan para entender cómo es el proceso. Cada empresa tiene su proceso distinto, pero primero tienen que entender el proceso. No hablo de cómo vender, sino el proceso de la venta dentro de cada empresa, cómo se toma pedido, cómo se ingresa al sistema, cómo se factura, cuándo se entrega, en qué horario, cómo se cobra, ¿no? Todo el procesito desde que el vendedor va al punto de venta hasta que se le entrega al cliente. Eso hay que entender. Y eso no solamente es teoría, sino tiene que haber esa práctica. Y una vez se entiende eso, ya después viene el cómo va a vender y ahí cada persona es distinta, ¿sí? Y después de que lo formo, tanto teórica como práctica, lo tengo que motivar. De alguna manera, tengo que motivar. Una consulta de una compañera hace 2 clases fue si yo debería motivar a
solo a los vendedores o a vendedores, supervisores, jefes, gerentes. Yo puedo motivar a todo el equipo, o como marketing podemos motivar, o como jefes de venta también, pero tienen que ser escalables, ¿sí? El vendedor funciona por plato, o sea, funciona porque ellos necesitan un sustento para sus familias, para sus gastos. Entonces, la primera motivación que tiene que haber es que como yo le pague, tiene que ser muy claro, ¿ya? Muy claro y muy fácil de entender para ellos. Como le pague todos los meses, o sea, como le pague de manera regular. Luego, los bonos por cumplimiento, incentivos extras de motivación, eso ya pueden ser manejados de manera distinta o externa, ¿sí? Y luego, por último, evalúo, ¿sí? Veo que si mis vendedores están cumpliendo con los objetivos, y no solamente con los objetivos de venta, sino hay un montón de indicadores que yo puedo generar para evaluar a esa fuerza de ventas y entender si realmente ellos están cumpliendo con lo que yo quiero. Y bueno, y el proceso después de la evaluación viene nuevamente a motivación, porque este es un ciclo, ¿no? Si realmente ellos cumplen, evalúo y cumplen con los resultados, motivo y sigo con el ciclo de motivación. Y la motivación tiene que ser constante, no puede ser hoy y mañana o el siguiente mes no motivo, ni siquiera les hablo, no les genero una motivación constante. Mis vendedores van a bajar esa motivación y la van a plasmar o la van a mostrar en el punto de venta. Entonces, dentro del reclutamiento y selección, hay que ver qué características deben tener mis vendedores. ¿Sí? Primero, obviamente, como todo, es entusiasmo, confianza, persistencia, iniciativa, compromiso con el trabajo, bueno, todo lo básico en un perfil de vendedor, ¿ya? Y luego de entender o de tratar de tener este tipo de personas, empiezo a ver qué tipo de reclutamiento. Por ejemplo, vendedores actuales, agencias, anuncios, en campus universitarios, en colegios, si es que yo necesito personas freelance de muy corto tiempo, o depende el tipo de vendedor que yo necesite. Luego empieza el proceso y veo aptitud para las ventas, empiezan las entrevistas, yo le hago ventas, o sea, le hago que me genere ventas ficticias, habilidad de cómo se organizan, de cómo analizan un proceso, cómo analizan un cliente, cómo es su personalidad. Obviamente uno nunca sabe el total de la personalidad hasta que el vendedor ya está funcionando, ya está ganando dinero y ya realmente está en la cancha, pero por lo menos la personalidad se la puede entender en cómo se desempeña los primeros días, y algunas otras características, como por ejemplo la resiliencia a los cambios, el trabajo bajo presión y cualquier otro elemento que pueda generar un cambio dentro del proceso, que ellos puedan adaptarse a ese cambio, ¿sí? Entonces, en el reclutamiento y selección dice: el éxito de la fuerza de ventas comienza por una selección y contratación de buenos profesionales, ¿sí? Para esto, si ustedes están dentro de ese proceso, y bueno, dentro de mi experiencia sí he estado en varios de estos procesos, ¿ya? Entonces siempre es bueno tener una actualización, ¿ya? O recibir de forma continua currículum, de personas que están interesados en los cargos de ventas, de supervisión de ventas, para que uno siempre esté actualizando, y obviamente dentro del entorno capturar información de de vendedores de la competencia. No suena muy ético esto, pero tenemos que saber cuáles son los mejores vendedores, y uno los conoce porque si ustedes son vendedores de una empresa, lidian todos los días, o por lo menos en el mercado se van a topar con los buenos vendedores de las otras empresas, que pueden ser competencias directas o pueden ser competencias indirectas de otros grupos que los ven, que realmente son como un toro para nadie, ¿sí? Tener contacto frecuente con fuentes adecuadas de postulantes, un banco de datos que ustedes vayan actualizando paulatinamente, y proporcionar un flujo de solicitantes calificados mientras va el periodo de reclutamiento. Esto mayormente si ustedes
están en un área donde se necesita personal y donde ustedes necesitan contratar personal, ¿ok? Entonces, lo importante es preparar por escrito una descripción del puesto. Y eso, si ustedes van a necesitar personal, es imprescindible determinar el perfil de los candidatos. Acuérdense que no es lo mismo vender un bien de consumo, un bien industrial o un servicio. Entonces, esa es el primer punto para entender qué tipo de perfil de candidato necesito. Explicar lo que esperamos de esa persona para ser contratado, ¿sí? Porque por ahí, si yo no le explico bien cuáles son las características del cargo, cómo va a ser el cargo y cómo van a funcionar, probablemente esa persona quede desmotivada y a la semana o al mes no quiera trabajar, y he perdido tiempo de inducción, de reclutamiento, y he perdido al final tiempo, ¿sí? Y para determinar si el postulante cumple lo requerido, es importante ya realizar o entender si las tareas administrativas, ya ellos han hecho tareas, ya tienen experiencia en venta, ¿no? Por lo menos para entender si ya han funcionado con una venta con el cierre completo anterior, ¿sí? Reclutar el número adecuado de solicitantes, no me tengo que cerrar en una o dos opciones, siempre tengo que tener varias opciones, elegir entre los postulantes a las personas más calificadas para el puesto. Es importante que los postulantes tienen que tener el perfil. Si no tienen el perfil, es muy difícil que puedan ser calificados para el puesto. O a veces dicen, no, pero parece que tiene buena presencia, o vamos a inducirlo a que hable más. No, una persona, si realmente no vemos que no va a funcionar para el cargo, ¿ok? Ahora, en la selección de la fuerza de venta necesitamos entender, tener formulario, entrevistas, ¿cómo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer el reclutamiento? ¿De qué manera voy a tener esa información? ¿Sí? Obtención de referencias, revisión de informes crediticios, qué cosas voy a pedir a esas personas, ¿ok? Y la entrevista, ¿sí? Clave para un equipo de venta exitoso está en el mecanismo de ese reclutamiento, ¿ya? Alentar a esa persona que hable, mira, esta parte, igual yo se los dejo a ustedes. Si ustedes van a contratar a alguien o a ustedes lo van a entrevistar, es muy probable que le hagan estas consultas, y siempre es bueno tenerlas ahí para poder responder. Sí, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus razones para asistir a esta entrevista, ya para un trabajo de venta? Ustedes tienen que hablar lo más natural posible y no titubear. Lo más importante es la seguridad con la que ustedes hablan. ¿Qué es lo que más les gusta de la venta? ¿Qué es lo que más comprarían o no nuestro producto o servicio? Vendémelo. Yo siempre les digo eso. A ver, aquí hay un producto, ya nosotros vendemos salsa. A ver, vendémelo. ¿Cómo me lo vendería? ¿Qué dirías del producto? ¿Qué has escuchado? ¿Sí? ¿Conocen nuestra empresa? Ustedes cuando vayan a una entrevista de trabajo, por lo menos tienen que saber qué vende esa empresa, qué productos o qué servicios ofrece, ¿sí? No hablar nunca mal de la empresa. Sí, he visto su página web y tiene un problema, ¿no? He visto que no hacen esto, no. Nunca se manejen de manera negativa. Siempre vean lo positivo de las empresas. Digan, sí, ustedes tienen hartos productos, tampoco ensalcen o endulcen demasiado, ¿sí? ¿Por qué razones debería contratarte? Y algo que es importantísimo y que muchas personas cierran, y yo cierro cada vez que hago entrevistas de trabajo, es ¿dónde te imaginas en 5 años? A nivel personal y a nivel laboral. Y eso piénsenlo ustedes, que es muy probable que se lo vayan a preguntar en entrevistas de trabajo. ¿Dónde se ven o dónde se imaginan ustedes en 5 años? ¿Cuál es su visión a nivel profesional y su visión a nivel personal? Ok, a nivel personal, casado, con 2 hijos, 2 perros, 2 autos,
una casa propia, todo lo que ustedes vean de imaginarse en 5 años. Y a nivel profesional, no sé, en un cargo de jerarquía media o media alta, teniendo un equipo de venta que yo lidere por lo menos de unas 4 o 5 personas a nivel nacional y que maneje mucha cantidad de productos, donde yo pueda desempeñarme y dar estrategias de marketing, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ahí ustedes tienen que siempre tener su ficha armado en la cabeza para cuando le hagan esta consulta, ¿ok? Y como conclusión de toda esta parte, ya cabe destacar que el objetivo de esta fase de reclutamiento y selección integrará a la fuerza de venta, o sea, hará el equipo de vendedores y conformar un grupo comprometido con una visión y objetivos de la empresa y que tenga las condiciones y recursos para realizar una función asignada y sea capaz de integrarse a todo el entorno interno de la empresa como al entorno externo, vale decir, a todas las áreas de la empresa como hacia afuera con nuestros clientes y competidores, ¿ok? Con todo este proceso o con todo este bloque de reclutamiento, ya empezamos a formar y capacitar, ¿sí? Entonces, ahí cómo tengo que capacitarlo o cómo tengo que formarlo. Primero, que conozcan la empresa. Primero tienen que entender en qué empresa o a qué empresa han entrado. Conocer el producto, ¿sí? Cuáles son las características, ventajas y beneficios del producto. Ahí empiezo a adentrarlos mucho más en qué es realmente lo que vendemos, ¿ya? Conocimientos de técnicas de ventas, ¿sí? Cómo actualmente se hacen las ventas, ¿sí? Cómo actualmente se genera todo el proceso de la venta, ¿ya? Y por último, el conocimiento del mercado, ¿sí? Yo aquí solamente les estoy impartiendo información de la empresa, tanto de políticas de organización, del producto que vendemos, de las técnicas o el proceso de venta que se utiliza y el mercado que actualmente tenemos mapeado. No le estoy diciendo lo que vos veas también es importante. Esto es solamente información para entrar a la empresa. Y luego de esto ya empiezo a ver qué ámbitos se pueden mejorar. La comunicación comercial es clave entre áreas, cómo crear el valor de la venta, la gestión del talento, la venta de soluciones, cómo cerrar una venta, la planificación y gestión del tiempo y el conocimiento en profundidad del producto y o servicio. Ahora, para mañana vamos a ver los distintos métodos de formación, porque actualmente, por la hora en la que estamos, quiero que hagamos el trabajito en equipo, ¿ok? Como les dije, primero necesito... Silvia, está con la mano levantada.